Las carreteras moteadas por el sol de Millbrook lucían igual en 2012 que en 1972, excepto por la casa abandonada de los Brenner con su porche hundido, donde una vez un hombre se quedó mirando. 3 pequeñas habían recorrido ese camino bordeado de árboles hace 40 años, de la mano, con cintas en el cabello, la más joven aferrando un conejo de peluche desgastado. Desaparecieron 3 días después. El pueblo culpó a Raymond Walker, el extraño veterano de Vietnam que vivía al otro lado de la calle. Pero Raymond sabía lo que vio ese día, miedo en los ojos de esos niños mientras se acercaban a su hogar de acogida. Ahora, mientras los trabajadores drenan el viejo pozo detrás de la propiedad de los Brenner, algo brilla a la luz de la tarde. Un pequeño objeto cubierto de barro que no debería estar allí. Un conejo de peluche de un niño preservado en las oscuras aguas durante décadas. Antes de empezar, realmente apreciaría que te suscribieras. Hace una gran diferencia para creadores pequeños como yo y me ayuda a seguir compartiendo estas historias contigo. Muchas gracias. Millbrook, Pennsylvania no había cambiado mucho desde la misma calle principal. El mismo tribunal, las mismas sospechas que se aferraban a la pequeña casa de Raymond Walker frente a donde una vez vivió la familia Brenner. En aquel entonces, Raymond tenía 32 años, era un veterano de Vietnam con pesadillas que no podía sacudirse y una mirada vigilante que ponía nerviosos a los habitantes del pueblo. Se mantenía al margen, excepto cuando se trataba de esas 3 hermanas, Emma, Sophie y Lily Maxwell, de 10, 8 y 6 años. Las niñas habían llegado a principios del verano, después de que sus padres murieran en una colisión frontal en la Ruta 16. Sin que ningún familiar se presentara, el Estado las colocó con los Brenner como padres adoptivos temporales hasta que se pudieran hacer arreglos permanentes. Raymond notó cosas que otros no, como la sonrisa del señor Brenner desapareció cuando los funcionarios se fueron. Cómo la señora Brenner agarró el brazo de Sophie con demasiada fuerza en la tienda de comestibles. Cómo las niñas dejaron de jugar en el patio después de la primera semana. Informó sus preocupaciones al sheriff Dawson 2 veces. Ambas veces, el sheriff lo desestimó. Tu mente te está jugando otra vez una mala pasada, Walker. Esos recuerdos de combate se están mezclando con la vida real. Luego llegó aquella tarde de finales de julio. Raymond se sentó en su porche mientras las chicas caminaban por el sendero hacia la casa de los Brenner. Emma a la cabeza, con el rostro serio y decidido. Sophie la seguía, con la mirada baja. La pequeña Lily al final, aferrándose a su conejo de peluche, el señor Floppy mirando hacia atrás una vez con ojos grandes y asustados que se encontraron con los de Raymond. Fue la última vez que alguien los vio con vida. Pasaron 3 días antes de que los Brenner reportaran la desaparición de las chicas. 3 días que atormentarían a Raymond durante décadas. Debieron haberse escapado, le dijo el señor Brenner al sheriff Dawson en su porche delantero, su voz resonando a través de la calle donde Raymond estaba escuchando. Probablemente tratando de encontrar parientes lejanos. No hemos hecho más que ser buenos con ellos. La señora Brenner se secó los ojos secos con un pañuelo. Chicas tan problemáticas. La muerte de sus padres les afectó mucho. El pueblo se movilizó. Los grupos de búsqueda peinaron los bosques, los voluntarios arrastraron el arroyo, los perros olfatearon a través de graneros abandonados. El sheriff Dawson organizó todo con una eficiencia sombría, dirigiendo recursos, hablando con los reporteros. Pero Raymond vio cómo la mirada del sheriff seguía desviándose hacia su casa. El golpe en la puerta llegó al anochecer del 4º día. 4 agentes con una orden de registro. Revisaron la casa de Raymond, volteando colchones, vaciando cajones, revisando el espacio de arrastre con linternas. ¿Dónde estabas el martes por la noche, Walker? El sheriff Dawson exigió, dominando a Raymond en la mesa de la cocina. La boca de Raymond se secó. El martes por la noche había tenido un episodio, uno malo. Los fuegos artificiales de la feria del condado lo habían hecho entrar en pánico. Había huido al bosque, pasó horas acurrucado contra un roble caído, luchando contra los recuerdos de disparos y gritos. Estaba dando un paseo, dijo débilmente.
¿Toda la noche? ¿Nadie te vio? Necesitaba despejarme. El radio del sheriff Dawson chisporroteó. La voz de un agente. Sheriff, encontramos algo en el cobertizo. La multitud, reunida afuera, observó cómo un agente emergía sosteniendo un pequeño calcetín rosa en una bolsa de plástico. Eso no es mío, dijo Raymond, elevando la voz. Nunca lo había visto antes. Alguien lo plantó, pero lo vio en sus ojos. La certeza, el juicio, el miedo convirtiéndose en odio. El agente Michael Collins, el más joven del cuerpo, se veía incómodo, mirando alternativamente entre el calcetín y la expresión triunfante en el rostro del sheriff. En cuestión de horas, los rumores se extendieron por Millbrook. Raymond Walker había llevado a esas pobres niñas huérfanas. Raymond Walker había hecho cosas indescriptibles. Raymond Walker era un monstruo que se escondía a plena vista. Y nadie creería lo contrario durante 40 largos años. Arrestaron a Raymond a la mañana siguiente. Su casa estaba rodeada por habitantes del pueblo enfadados que escupieron el coche patrulla mientras se alejaba. Alguien lanzó una piedra que rompió la ventana trasera. Durante 2 semanas, él estuvo sentado en la cárcel del condado, mientras los investigadores buscaban evidencia, cualquier evidencia que pudiera vincularlo de manera concluyente con la desaparición de las chicas. No encontraron nada. No hay sangre. No hay ropa más allá de ese único calcetín. No hay testigos que vieron a Raymond con las chicas. Ni siquiera un motivo que tuviera sentido. ¿Por qué les haría daño? Raymond preguntó repetidamente durante los interrogatorios. Estaba tratando de protegerlos. Después de 17 días, el fiscal del distrito admitió a regañadientes que no tenían pruebas suficientes para presentar cargos. Raymond fue liberado en un pueblo que ya lo había condenado en el tribunal de la opinión pública. Regresó a una casa con un asesino de niños pintado con spray en la fachada. Sus ventanas estaban rotas. Alguien había envenenado a su perro. El caso permaneció abierto durante 3 meses antes de deslizarse gradualmente hacia el archivo de casos fríos. Los Brenner anunciaron que se mudaban en octubre, diciendo a los vecinos que no podían soportar permanecer rodeados de recuerdos tan dolorosos. El sheriff Dawson clasificó oficialmente a las hermanas Maxwell como desaparecidas en noviembre. Probablemente buscaron a su familia en otro estado, concluyó el informe. No hay evidencia de juego sucio. 2 semanas después de que se cerró el caso, el sheriff Dawson anunció su jubilación anticipada, citando preocupaciones de salud. Se mudó a Florida la primavera siguiente. La mayoría de la gente habría dejado Millbrook. Raymond se quedó. Dejarlo significa que ellos ganan, le dijo al deputy Collins, que había pasado por allí, la única persona en el pueblo que todavía hablaba con Raymond. Dejar significa que esas chicas nunca obtendrán justicia. Raymond convirtió su comedor en lo que él llamaba su sala de guerra. Clavó mapas en las paredes. Creó líneas de tiempo. Coleccionó recortes de periódicos. Tomó notas de todo lo que podía recordar sobre los Brenners y las hermanas Maxwell. En diciembre, condujo a la oficina de registros del condado y solicitó información sobre otros niños en acogida colocados con los Brenner. La secretaria fue reacia, pero finalmente reveló que habían acogido a 11 niños durante 6 años. ¿Qué les pasó?, preguntó Raymond. Reubicados, dijo el empleado. Reubicados en lugares permanentes en otros sitios. Raymond pasó el día de Navidad estacionado fuera del edificio de registros en Pittsburgh, esperando a que reabriera. Cuando lo hizo, descubrió algo perturbador. 6 niños más habían pasado por la casa de los Brenner antes de llegar a Millbrook, todos reubicados después de breves estancias. 17 niños en total. No hay direcciones de seguimiento, no nombres de nuevas familias de acogida, solo reubicados estampado en rojo. Algo estaba muy mal con los Brenner, y Raymond sospechaba que el sheriff Dawson lo había sabido todo el tiempo. Millbrook cambió lentamente a lo largo de las décadas. La fábrica de papel cerró. Una empresa de tecnología abrió oficinas en el centro. Nuevos desarrollos habitacionales se extendían a lo largo de la cresta oriental.
Pero algunas cosas permanecían constantes, como las miradas de reojo de los habitantes del pueblo hacia la casa de Raymond Walker. Para 2012, Raymond tenía 72 años, su cabello era blanco, su espalda estaba encorvada, sus ojos seguían siendo agudos detrás de gafas con montura de alambre. Su sala de guerra se había expandido para incluir 2 archivadores y cajas de investigación. Había seguido todas las pistas, escrito innumerables cartas a funcionarios, presentado múltiples solicitudes de libertad de información. Nadie había escuchado. Hasta que Megan Harris llegó al pueblo. Megan tenía 36 años, era periodista del Pittsburgh Post-Gazette, asignada a escribir sobre los pueblos rurales de Pensilvania que se reinventaban. Primero notó a Raymond sentado en su porche observando a los equipos de construcción al otro lado de la calle. La antigua propiedad de los Brenner había sido comprada por desarrolladores que planeaban convertirla en un encantador bed and breakfast. La ubicación era perfecta, cerca de los nuevos senderos para caminatas, a poca distancia de la calle principal. Ese lugar tiene historia, le dijo Raymond a Megan durante su primera conversación. No el tipo que disfrutarían los turistas. Algo en su voz, el peso de las décadas, la hizo hacer más preguntas. Mientras tanto, la renovación se encontró con un obstáculo. Las pruebas ambientales revelaron contaminación en el viejo pozo detrás de la casa. El agua se había vuelto hedionda, amenazando con filtrarse en el suelo. El pozo necesitaba ser drenado y sellado adecuadamente. Raymond observó desde su porche mientras los trabajadores instalaban las bombas. No había dormido en 3 días. La llamada llegó a las 2:17 p.m. de un martes. Frank Doherty, el capataz del sitio, sonaba conmocionado. «Señor Walker, quizás quiera venir aquí». Raymond cruzó la calle lentamente, apoyándose en su bastón. Los trabajadores se mantuvieron alejados del pozo, con los rostros pálidos. Una colección de objetos yacía sobre una lona azul, objetos que la bomba había sacado del fango en el fondo. Un zapato de niño, podrido pero reconocible. Horquillas de metal con diseños de mariposas. Una pulsera de plástico. Y un bulto de tela y relleno cubierto de barro que Raymond reconoció de inmediato. «Señor Floppy», susurró, con la voz quebrada. «El conejo de Lily». Cuando el equipo de buzos de la policía terminó su trabajo 3 días después, habían recuperado 3 pequeños esqueletos del fondo fangoso del pozo. Los registros dentales confirmaron lo que Raymond había sabido durante 40 años. Emma, Sophie y Lily Maxwell nunca se habían escapado. La sheriff Kate Wilson, sin relación con su predecesor, manejó el caso con sombría profesionalidad. Ella escuchó atentamente cuando Raymond le mostró su investigación. «No estoy diciendo que crea todo lo que estás sugiriendo», le dijo, «pero tampoco lo estoy descartando. Esto ahora es una investigación activa de homicidio». El editor de Megan le dio luz verde para seguir la historia. Junto con Raymond, comenzó a desentrañar 4 décadas de secretos. El informe del antropólogo forense llegó primero. Las niñas no habían muerto de inmediato. La evidencia de fracturas curadas sugería que habían soportado abusos durante semanas o meses antes de morir. Es probable que hubieran muerto en días uno de otro, probablemente por estrangulación. Los mantuvieron en algún lugar antes de morir, explicó el Dr. Larson. En algún lugar confinado, basado en los marcadores de deficiencia de vitamina D en los huesos. Raymond pensó en el sótano de los Brenner, con sus pequeñas habitaciones sin ventanas. Lo había vislumbrado una vez a través de una puerta abierta, paredes de concreto, una pesada cerradura en el exterior de una puerta. A continuación vinieron los registros que Megan obtuvo mediante órdenes judiciales. Colocaciones en hogares de crianza que abarcan 15 años y 3 condados. 17 niños habían pasado por el cuidado de los Brenner, todos listados como reubicados con éxito en hogares permanentes. «Pero no hay registro de a dónde fueron», dijo Megan, esparciendo papeles sobre la mesa del comedor de Raymond. «Sin nombres de padres adoptivos, sin visitas de seguimiento. Es como si se hubieran desvanecido en el aire». «Como las chicas Maxwell», dijo Raymond en voz baja.
El avance llegó cuando Megan localizó los registros de nacimiento de los niños adoptados. Al cruzar los números de seguro social, encontró algo escalofriante. Ninguno de los niños tenía registros de empleo, declaraciones de impuestos ni direcciones registradas después de dejar a los Brenners. Excepto uno. Un chico llamado Thomas Jenkins, que había estado con los Brenners en Su expediente mostraba que había muerto en un hospital de Minneapolis 3 años después, trauma físico severo listado como causa de muerte. Ahí fue cuando lo supe, le dijo Raymond al sheriff Wilson. Los Brenner no eran solo abusadores, eran asesinos. Pero la evidencia más contundente llegó cuando los trabajadores que limpiaban el sótano de los Brenner encontraron una habitación oculta detrás de una pared falsa. Dentro, cadenas atadas al suelo, marcas de rasguños en las paredes. Y los nombres de los niños grabados en el concreto: Emma, Sophie, Lily y 14 más. Raymond estaba de pie en esa habitación, apoyándose pesadamente en su bastón, con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Sabía que algo estaba mal, susurró. Simplemente no pude probarlo a tiempo. Esa noche, sacó una caja que había mantenido cerrada en su armario durante 40 años. Dentro había 3 objetos que la policía había devuelto después de registrar su casa en 1972, objetos de los que lo habían acusado de robar, pero que en realidad había encontrado desechados cerca de la línea de su propiedad. Una cinta para el cabello, un pequeño diario con el nombre de Emma dentro de la portada, y una fotografía escolar de las 3 chicas, sonriendo con incertidumbre a la cámara. Le entregó la caja al sheriff Wilson. Los mantuve a salvo. Pensé que algún día podrían ayudar a encontrar la verdad. Mientras Wilson examinaba el diario, su expresión se endureció. Señor Walker, estas páginas mencionan otros lugares, otros niños. La investigación estaba a punto de expandirse mucho más allá del pequeño pueblo de Millbrook. El diario lo cambió todo. Emma Maxwell, de 10 años, había documentado sus miedos con una cuidadosa caligrafía, utilizando un código simple que el equipo del sheriff Wilson descifró rápidamente. Escribió sobre la habitación mala en el sótano, sobre niños que desaparecieron en la noche después de que el Brenner los llevó al sótano, sobre conversaciones susurradas entre los Brenner y el sheriff Dawson. El sheriff trae a nuevos niños a veces, decía una entrada. Mrs. Beth dice que son entregas especiales, nunca se quedan mucho tiempo. Los medios nacionales descendieron sobre Millbrook. Los camiones satelitales alineaban la calle principal. La búsqueda de justicia de Raymond durante décadas se convirtió en noticia de primera plana. El paria reivindicado, el marginado demostrado como correcto. Pero Raymond no encontró placer en la atención. Esto no se trata de mí, les dijo a los reporteros acampados fuera de su casa. Se trata de esos niños, se trata de lo que se permitió que sucediera aquí. La investigación se expandió rápidamente. El sheriff Wilson formó un grupo de trabajo con la policía estatal y agentes del FBI. Comenzaron a rastrear a los niños que habían pasado por la casa de los Brenner, buscando restos, buscando registros. La investigación de Megan descubrió que los Brenner se habían mudado 5 veces entre 1972, siempre a pequeños pueblos con recursos policiales mínimos, siempre acogiendo a niños en acogida, siempre dejando de repente. ¿De cuántos niños estamos hablando? El sheriff Wilson preguntó durante una reunión del grupo de trabajo. Al menos 37 que podemos documentar, respondió un agente del FBI. Posiblemente muchos más. El exdiputado Michael Collins, ahora de 75 años y luchando contra un cáncer terminal, se presentó con información que había mantenido oculta durante décadas. Abrió una caja de seguridad que contenía fotografías que había tomado en secreto de las interacciones de Dawson con los Brenners. Tenía demasiado miedo de presentarme entonces, admitió Collins desde su cama de hospital. Dawson controlaba todo en Millbrook. Me habría destruido a mí y a mi familia. Las fotos mostraban al sheriff Dawson entregando niños a la casa de los Brenner por la noche. Niños que nunca aparecieron en los registros oficiales de cuidado de crianza.
Esto no fue solo abuso, le dijo Megan a Raymond mientras revisaban las pruebas. Esto fue trata de personas. Dawson estaba usando su posición para canalizar a niños vulnerables hacia los Brenner. ¿Pero con qué propósito? La respuesta llegó de registros financieros citados de bancos en 3 estados. Grandes depósitos en efectivo en las cuentas de los Brenner. Depósitos similares a los de Dawson, el sheriff. Dinero rastreado hasta empresas ficticias e individuos conectados a una red de adopciones ilegales y algo peor. Estaban vendiendo niños, explicó el sheriff Wilson con gravedad, algunos para adopción en el mercado negro. Otros para propósitos más siniestros. Los que lucharon o pudieron identificarlos, no necesitó terminar la frase. El pozo detrás de la casa contaba esa historia con suficiente claridad. Raymond pasó horas sentado junto al pozo cubierto, ahora rodeado por cinta de escena del crimen. A veces hablaba en voz baja como si las chicas pudieran oírlo. Lo siento. No te salvé. Lo siento. No logré que me escucharan. El equipo forense encontró más que solo los restos de las niñas en el pozo. Descubrieron joyas, fragmentos de ropa y objetos personales que pertenecían a al menos otros 4 niños. Las pruebas de ADN estaban en marcha comparando con las bases de datos de niños desaparecidos que abarcan 5 décadas. Esto es más grande que los Brenners, dijo Megan. Esto es sistemático, y no podría haber sucedido sin la ayuda de personas en el poder. Buscando en los registros de propiedad, descubrieron que Dawson había comprado una casa de lujo en Florida justo un mes después de cerrar el caso de las hermanas Maxwell. El pago inicial, $50,000 en efectivo. Su salario de sheriff en ese momento. Mientras la investigación se expandía, Raymond se centró en las 3 niñas cuyos rostros habían atormentado sus sueños durante 40 años. Trabajó con Megan para reconstruir sus cortas vidas, la muerte de sus padres, su viaje a la casa de acogida, sus últimos meses en la casa de los Brenner. Ellos merecían más, dijo Raymond, arreglando flores en el memorial temporal que había surgido cerca del pozo. Todos estos niños merecían algo mejor. A medida que se aclaraba la magnitud de los crímenes, los ciudadanos de Millbrook enfrentaron una verdad incómoda. Su apresuramiento por culpar al extraño hombre de enfrente había permitido que los verdaderos monstruos escaparan de la justicia durante décadas. Y esos monstruos no habían trabajado solos. Los registros mostraron que el señor Brenner había fallecido en 1994 debido a una insuficiencia hepática, su certificado de defunción archivado en Arizona. Pero la Sarah Brenner, Martha Brenner, parecía haber desaparecido, hasta que Megan encontró un certificado de matrimonio fechado en 1975. Martha Brenner con William Williams en Tucson, Arizona. 3 años después de huir de Millbrook, cambió su nombre a Margaret Williams, le dijo Megan al grupo de trabajo, y todavía está viva. Los registros de la Seguridad Social los llevaron a Sunshine Valley Care Home, en las afueras de Phoenix. Margaret Williams, de 86 años, sufría de demencia en etapa temprana, pero tenía días de lucidez, según el personal. El sheriff Wilson organizó la documentación de extradición. Raymond insistió en acompañarlos a Arizona. He esperado 40 años para mirarla a los ojos, dijo, su voz firme a pesar de sus manos temblorosas. Necesito hacer esto por Emma, Sophie y Lily. El hogar de ancianos era todo colores pastel y alegría forzada. Margaret Williams estaba sentada en una sala de sol, una mujer delgada con cabello blanco como la nieve y manos torcidas que continuamente doblaban y desdoblaban un pañuelo. Señora Brenner, dijo el sheriff Wilson, mostrando su placa, necesitamos hablar sobre las hermanas Maxwell. Los ojos de la anciana permanecieron vacíos. No conozco a ningún Maxwell. Emma, Sophie y Lily, dijo Raymond, dando un paso adelante. Algo parpadeó en los ojos de Margaret, reconocimiento, luego cálculo. No sé de qué estás hablando. Mi esposo James y yo nunca... Tu esposo era Richard Brenner, interrumpió Megan, colocando fotografías sobre la mesa. Estas son las chicas que vivieron contigo en Millbrook, Pennsylvania. Las chicas cuyos cuerpos encontramos en tu pozo. El rostro de Margaret se endureció.
Si algo les pasó a esas chicas, Richard lo hizo, solo era su esposa. Yo también le tenía miedo. Depositaron el dinero, dijo el sheriff Wilson, deslizando los registros bancarios sobre la mesa. Tu firma, no la suya. Las cintas para el cabello eran tuyas, añadió Raymond. Te vi atándolos en el cabello de las chicas el día que llegaron. El comportamiento de Margaret cambió de repente. Su columna se enderezó, sus ojos se agudizaron. La anciana, confundida, desapareció, reemplazada por algo frío y calculador. Tú, siseó a Raymond. El vecino entrometido. Richard también quería ocuparse de ti, pero el sheriff Dawson dijo que incriminarte era más útil. La confesión dejó a todos en un silencio momentáneo. ¿Por qué? Raymond finalmente preguntó. ¿Por qué esas chicas? ¿Por qué cualquiera de esos niños? Margaret Williams, Martha Brenner, sonrió tenuemente. El dinero era demasiado bueno. Entonces sus ojos se pusieron en blanco. Su cuerpo se puso rígido. Para cuando llegó el personal médico de la residencia, ella estaba inconsciente, víctima de un derrame cerebral masivo. Mientras los paramédicos la llevaban, ella susurró algo que solo Raymond escuchó. Dawson los eligió a todos, solo hicimos el trabajo. Margaret Williams murió sin recuperar la conciencia. Llevó muchos secretos a su tumba, pero se habían revelado suficientes para expandir la investigación de manera dramática. El sheriff Dawson había muerto en 2005, pero su casa en Florida reveló una caja fuerte oculta detrás de una loseta del baño. Dentro, efectivo, documentos de identificación falsos y un libro de contabilidad con nombres de niños, fechas y cantidades en dólares. El código no era difícil de romper. Montos más altos para los niños, limpios sin conexiones familiares. Menores cantidades para los problemáticos que requerían manejo especial. Las hermanas Maxwell cayeron en la última categoría. Su entrada en el libro de registro decía, chicas Maxwell 3-7 eliminación requerida, atención requerida. Les vendió a los Brenner sabiendo que serían asesinadas, explicó el sheriff Wilson al grupo de trabajo. Las chicas estaban haciendo preguntas llamando la atención. Se convirtieron en un problema. El FBI amplió su investigación a otras jurisdicciones, donde Dawson había trabajado antes de Millbrook. Emergieron patrones similares. Niños desaparecidos, funcionarios mirando hacia otro lado, dinero cambiando de manos. El artículo de Meghan para el Post-Gazette rompió la historia a nivel nacional. Décadas de silencio, cómo un pueblo rural de Pensilvania permitió una red de tráfico infantil. El artículo detalló la búsqueda de justicia de 40 años de Raymond y la corrupción sistemática que había permitido que docenas de niños desaparecieran. En cuestión de días, se abrieron investigaciones similares en 7 estados. De vuelta en Millbrook, Raymond enfrentó la vergüenza y el arrepentimiento de sus vecinos. Personas que habían cruzado la calle para evitarlo durante décadas ahora se acercaban con disculpas llorosas. No necesito tu culpa, le dijo a un antiguo amigo. Esos niños necesitaban tu ayuda hace 40 años. Trabajando con expertos forenses, Raymond ayudó a reconstruir los últimos días de las hermanas Maxwell. El diario de Emma proporcionó detalles clave: la habitación oculta, las visitas regulares del sheriff Dawson, la aterradora noche en que el señor Brenner vino primero por Lily. 2 días después, se llevó a Sophie. La última entrada de Emma, escrita con una caligrafía temblorosa. Escuché cómo se movía la tapa del pozo anoche. Soy la siguiente. Si alguien encuentra esto, por favor cuenten a la gente lo que sucedió aquí. A medida que la noticia se difundió, antiguos residentes de Millbrook se presentaron con sus propias sospechas y recuerdos. Ruidos extraños provenientes de la casa de los Brenner, niños vistos pero luego nunca más vistos, preocupaciones desestimadas por el sheriff Dawson. Una comunidad entera eligió no ver, escribió Meghan en un artículo de seguimiento. Y esa elección tuvo consecuencias devastadoras. Para Raymond, la vindicación trajo poco consuelo. En su cocina, le dijo a Meghan la verdad que más lo atormentaba. Podría haber hecho más.
Debería haber entrado a esa casa la noche que vi sus rostros. Sabía que algo estaba mal y seguí las reglas en lugar de mi conciencia. En una fresca mañana de octubre, 40 años y 3 meses después de la desaparición de las hermanas Maxwell, Millbrook se reunió para recordarlas. El pozo había sido sellado con concreto, un pequeño jardín plantado a su alrededor, 3 ángeles de piedra marcando el lugar. Raymond, apoyándose fuertemente en su bastón, colocó 3 rosas blancas en la base del memorial. Sus manos temblaban no por la edad, sino por el peso del momento. El sheriff Wilson lo había invitado a hablar primero. Él declinó. «He dicho suficiente en 40 años», le dijo. «Hoy debería ser sobre ellas, no sobre mí». La ceremonia continuó con oraciones, poesía y la lectura de los nombres de las chicas. Entonces, sorprendiendo a todos, Raymond se acercó lentamente al podio. No planeaba hablar, comenzó, su voz más fuerte de lo esperado. «Pero anoche me di cuenta de que hay algo que todos ustedes deberían ver». De una bolsa de lona sacó 3 objetos preservados sellados en plástico de archivo, la cinta para el cabello, la fotografía escolar y el diario de Emma. La policía pensó que estas eran pruebas de mi culpabilidad en 1972, explicó Raymond. Cuando me las devolvieron después de no encontrar nada concluyente, las guardé con cuidado. Pensé que algún día podrían ayudar a encontrar la verdad. Él levantó el diario. Este libro contiene más que solo el relato de Emma sobre lo que ocurrió aquí. Contiene nombres, lugares, detalles sobre otros niños que pasaron por la casa de los Brenner. El sheriff Wilson dio un paso adelante. El Sr. Walker nos compartió esto ayer. Basado en la información del diario, hemos identificado 12 ubicaciones adicionales en 5 estados donde los niños pueden haber sido traficados o desechados. Un murmullo recorrió la multitud. Emma Maxwell tenía 10 años, continuó Raymond, pero era más valiente que todos nosotros. Sabiendo lo que probablemente le sucedería, documentó todo. Escondió este diario donde pensaba que alguien podría encontrarlo, envuelto en plástico dentro del tanque del inodoro. Los Brenner debieron encontrarlo después de su muerte y plantarlo entre mis cosas para incriminarme. Abrió el diario en una página marcada. Pero lo que no se dieron cuenta era que Emma había escrito sobre otros niños, otras casas. Ella creó un registro de cada niño que desapareció mientras ella estaba allí. La voz de Raymond se quebró mientras leía del diario. Hoy llegó Abril, tiene 7 años. Tiene el pelo rojo, llora por su mamá. El sheriff la trajo después de anochecer. Dijo que sus padres murieron en un incendio. Ya no le creo más. Pasó la página. April se fue esta mañana. El señor B la llevó abajo anoche. La señora B lavó las sábanas. Ellos piensan que no sabemos lo que pasa. Pero sí lo sabemos. La multitud se quedó en un silencio atónito. Emma Maxwell nos dejó un mapa, explicó el sheriff Wilson. Direcciones que escuchó, nombres que recordó, detalles que le parecían pequeños pero que están resultando invaluables para nuestra investigación. Raymond devolvió cuidadosamente el diario a su cubierta protectora. Fallé a estas chicas en vida, no les fallaré en la muerte. Cada nombre en este libro merece justicia. Al concluir la ceremonia, una anciana se acercó a Raymond, sus pasos inciertos, sus ojos húmedos de lágrimas. «No me recuerdas», dijo suavemente. «Yo era Patty Duncan en ese entonces. Vivía a 2 calles de aquí». Raymond estudió su rostro. «Te recuerdo. Tu padre trabajaba en el molino». Ella asintió. «Lo que no sabes es que casi fui una de ellas. El sheriff Dawson vino a nuestra casa después de que mi padre murió. Le dijo a mi madre que podía colocarme en un lugar bonito mientras ella se recuperaba. Su voz tembló. Lo estaba considerando cuando llegó mi abuela y nos llevó a ambos a Ohio. Ella le apretó la mano a Raymond. Podría haber estado en ese pozo. Otros lo estaban, porque la gente no hacía preguntas, porque confiaban en la autoridad. A lo largo del día surgieron más historias, más conexiones, más escapadas estrechas y recuerdos inquietantes. La investigación continuó expandiéndose. Las autoridades en múltiples estados comenzaron a examinar casos fríos que involucraban a niños desaparecidos. Se desclasificaron los registros.
Se llevó radar de penetración terrestre a los sitios identificados en el diario de Emma. Al final del servicio conmemorativo, Raymond se quedó solo junto al pozo sellado, mientras los demás se habían ido a una recepción comunitaria. Mantuve mi promesa, susurró a los 3 ángeles de piedra. Se tardó demasiado, pero la gente ahora conoce la verdad. Cuando se dio la vuelta para irse, la sheriff Wilson se acercó con una pequeña caja. Los forenses han terminado con esto, dijo ella, entregándole el conejo de peluche de Lily, ahora limpio y parcialmente restaurado. Pensamos que querrías quedártelo. Raymond acunó el juguete con suavidad. Debería quedarse con ella. Colocó a Mr. Floppy cuidadosamente en la base del ángel más pequeño, arreglándolo para que pareciera estar vigilando al niño de piedra. No te va a hacer daño nadie más, prometió, mientras sus palabras eran llevadas por la brisa otoñal. El invierno llegó a Millbrook, la nieve cubriendo el jardín conmemorativo de blanco. La investigación continuó a través de las fronteras estatales, una red de conexiones expandiéndose desde el sheriff Dawson y los Brenners. Se habían identificado 17 víctimas adicionales, 5 sitios más excavados, 3 exfuncionarios arrestados por conspiración y obstrucción de la justicia. Raymond siguió los acontecimientos desde su cama de hospital. Neumonía, dijeron los doctores. Su cuerpo estaba simplemente desgastado por la edad y décadas de estrés. Megan lo visitaba a diario, trayendo actualizaciones sobre el caso y trabajando en un libro sobre la investigación. Lo están llamando uno de los mayores anillos de tráfico jamás descubiertos en la América rural, le dijo ella. Todo porque te negaste a rendirte. Raymond sacudió la cabeza débilmente. Todo porque Emma Maxwell tuvo el valor de llevar un diario. En una nevada mañana de diciembre, el Consejo Municipal votó unánimemente para renombrar el parque adyacente a la antigua propiedad de los Brenner. Una placa de piedra diría, Parque Conmemorativo de las Hermanas Maxwell, que la verdad prevalezca sobre el silencio. Raymond no vivió para ver la dedicación. Falleció pacíficamente en su sueño esa noche, 40 años y 5 meses después de hacer una promesa silenciosa a 3 niñas asustadas. En su funeral, cientos se reunieron, muchos de fuera de la ciudad, conectados al caso a través de niños perdidos o escapes estrechos. Colocaron rosas blancas sobre su ataúd. El sheriff Wilson leyó una breve declaración. Raymond Walker fue juzgado injustamente por esta comunidad durante 40 años. Al final, su persistencia reveló una verdad que muchos preferían ignorar. ¿No recuerda que a veces el acto más heroico es simplemente negarse a mirar hacia otro lado? La primavera llegó temprano a Millbrook ese año. En el jardín conmemorativo, 3 ángeles de piedra vigilaban el pozo sellado donde los crocus emergían del suelo, flores blancas, moradas y amarillas rodeaban a un pequeño conejo de peluche desgastado que de alguna manera sobrevivió a la nieve del invierno. Eso es todo. ¿Habrías tenido el valor de estar solo durante 40 años en busca de la verdad? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Haz clic en suscribirte para no perderte nunca una historia que desafíe lo que creemos saber. Tu próxima narrativa poderosa está a solo un clic de distancia.